Leon Prader es, sin exagerar, una de las figuras más repulsivas a las que Dexter Morgan se ha enfrentado jamás. Y lo más perturbador es que su fascinación por los asesinos en serie ni siquiera es lo peor de él. Para entender por qué su caída resulta tan satisfactoria, primero hay que mirar su origen. Leon quedó marcado desde la infancia. Cuando era apenas un niño, perdió a sus padres en lo que parecía un accidente automovilístico causado por un conductor ebrio. Una tragedia absurda, aleatoria, o eso creía todo el mundo. Con el tiempo, Leon descubrió la verdad: no fue un accidente. Fue un asesinato deliberado cometido por un asesino en serie llamado Cooper Morris. Buscando respuestas, Leon hizo algo que pocos se atreverían a hacer. Le escribió una carta al hombre que había matado a sus padres. Y lo que recibió de vuelta no fue arrepentimiento ni culpa. Cooper le respondió con absoluta frialdad, admitiendo que los asesinó a propósito y dejando claro que no sentía ningún remordimiento. Incluso insinuó que ya había matado antes, y que lo haría de nuevo si pudiera. Ese intercambio terminó de quebrar algo dentro de Leon. Si quedaba en él algún rastro de humanidad, desapareció en ese momento. Se prometió a sí mismo que jamás volvería a sentirse indefenso. Que nunca más estaría a merced de alguien con poder sobre él. El trauma explica el origen del monstruo, pero no lo justifica. Muchos niños sufren pérdidas devastadoras y no se convierten en lo que Leon Prader llegó a ser. Su dolor no fue una excusa, sino el combustible que alimentó una mente ya inclinada hacia la obsesión, el control y la dominación absoluta. La relación epistolar con Cooper Morris fue el nacimiento de la verdadera obsesión de Leon Prader, los asesinos en serie. Pero no desde la curiosidad académica o el morbo típico del true crime. Lo suyo era otra cosa. Mucho más enfermiza. Leon no admiraba los crímenes en sí. Admiraba el poder que esos asesinos ejercían. La libertad de actuar sin reglas. El control absoluto sobre la vida de otros. Para él, los asesinos seriales eran depredadores supremos, personas que se colocaban por encima del resto de la sociedad. Con el tiempo, Leon empezó a coleccionarlos. No como casos, sino como individuos. Los rastreaba, los financiaba, los protegía. Se enorgullecía de poder influir y manipular a personas que, en teoría, no obedecían a nadie. Ese dominio le hacía sentirse invencible. Y cuando probó el poder, quiso más. Leon pasó de ser un huérfano traumatizado a convertirse en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Tenía recursos ilimitados para hacer el bien. Podía haber ayudado a víctimas, financiado justicia real o cambiado vidas de forma positiva. Eligió lo contrario. Usó su dinero para convertir a las personas en piezas de un tablero. Para obligarlas a obedecer. Para demostrar que todo y todos estaban bajo su control. Leon disfrutaba humillando a quienes dependían de él. Disfrutaba recordándoles que podía destruir sus vidas con un simple gesto. Para alguien que había jurado no volver a ser impotente, su vida giraba obsesivamente alrededor del miedo a perder el control. Y lo irónico es que esa necesidad desesperada de poder era, en realidad, una señal de su mayor debilidad. Nada revela mejor la verdadera naturaleza de Leon Prader que la forma en que trataba a Charlie. Oficialmente, ella era su jefa de seguridad. En la práctica, era su escudo humano. Leon la utilizaba para protegerse de amenazas que él mismo generaba. Sin ella, estaría completamente expuesto. Y aún así, la humillaba constantemente. Le hablaba con desprecio, la degradaba, la hacía sentir reemplazable. La única razón por la que Leon podía permitirse ese abuso era una sola: tenía en sus manos la salud de la madre de Charlie. Sabía que necesitaba tratamientos costosos, especialistas, dinero. Y Leon usó eso como un arma. Este patrón no era exclusivo. Hizo exactamente lo mismo con Vivian, la coordinadora principal de su gala benéfica para el Departamento de Policía de Nueva York. Cuando ella cometió un error logístico, Leon reaccionó con una frialdad aterradora. Fingió preocupación por la salud de su hija enferma, pero en realidad estaba dejando claro el mensaje: obedéceme o tu hija pagará las consecuencias. Leon no necesitaba gritar ni amenazar abiertamente. Su violencia era psicológica. Silenciosa. Calculada. Para él, las personas no eran personas. Eran palancas. Puntos de presión. Y cuanto más quería alguien a otra persona, más fácil era usarla en su contra. Ese tipo de crueldad no es impulsiva. Es metódica. Y demuestra que Leon no solo quería control, necesitaba sentir que tenía poder absoluto sobre las cosas más sagradas de los demás. Leon Prader prometía seguridad, pero su mundo no tenía ningún lugar seguro.
Era un paranoico extremo. No confiaba absolutamente en nadie. Cada persona que entraba en su órbita era investigada, vigilada y archivada. Tenía expedientes detallados de asesinos seriales, empleados, colaboradores, incluso de Charlie, desde antes de conocerla hasta el último día. Leon no sabía que Red era Dexter, pero sabía dónde vivía, dónde trabajaba y qué hacía. Y cuando Red dejó de aparecer en esos lugares, Leon activó la vigilancia. Eso lo llevó directamente hasta Harrison. Ese fue su error más grave. Leon creía que estaba un paso adelante. No entendía que, a diferencia de Charlie o Vivian, Dexter jamás permitiría que su familia se convirtiera en una herramienta de control. Pero cegado por su ego, Leon estaba convencido de que podía dominar cualquier situación. La paranoia de Leon no comenzó con Dexter. Simplemente alcanzó su punto crítico ahí. Cuando no puedes confiar ni siquiera en quienes conocen tus secretos más oscuros, el colapso es inevitable. Leon acumuló tanta información comprometedora que terminó siendo rehén de su propio sistema. Si perdía el control una sola vez, todo su castillo de poder se vendría abajo. Y eso era exactamente lo que estaba a punto de ocurrir. Leon se presentaba como un filántropo humilde, siempre desviando la atención de sí mismo. Pero esa fachada era solo una capa de protección. Debajo había un megalómano convencido de que tenía derecho a jugar a ser Dios. Pagó al asesino Géminis no solo para matar, sino para matar más rápido, con más frecuencia, y documentar los asesinatos para su propio disfrute. Pensar que podía hacer todo eso sin consecuencias demuestra lo descomunal de su ego. Leon se creía intocable. Dexter, en cambio, vio la realidad. No había dinero ni poder que pudiera comprarlo. Y cuando Leon cruzó ciertas líneas, su destino quedó sellado. Primero, Ángel Batista. Leon no podía permitir cabos sueltos. Cuando Batista empezó a hacer preguntas, Leon lo encadenó en su bóveda y se lo presentó a Dexter, esperando que lo ejecutara como prueba de lealtad. No entendía el código de Dexter. No entendía que Ángel no encajaba. Y, sobre todo, no entendía que Dexter lo respetaba. Leon mató a Batista él mismo. Y con eso firmó su sentencia. Tal vez Dexter habría dejado vivir a Leon Prader. Tal vez. No porque Leon lo mereciera, sino porque, en determinadas circunstancias, Dexter siempre ha sabido mirar hacia otro lado si eso significaba proteger a los suyos y desaparecer sin dejar rastro. Pero Leon no sabía cuándo detenerse. Y esa incapacidad para frenar fue lo que selló definitivamente su destino. Secuestrar a Harrison no fue solo un error táctico. Fue una provocación directa. Amenazar al hijo de Dexter significó cruzar una línea que no tenía vuelta atrás. Leon no estaba jugando con una ficha más del tablero, estaba tocando el único punto donde Dexter nunca ha sido racional. Sin Charlie a su lado, sin su escudo habitual, Leon actuó desde la desesperación y la arrogancia, creyendo que aún tenía el control de la situación. Pero ese control nunca fue real. Leon hablaba constantemente de depredadores alfa, de hombres que dominan el entorno porque están dispuestos a hacer lo que otros no. Lo irónico es que jamás comprendió que él no encajaba en esa categoría. Leon necesitaba dinero, influencia y amenazas indirectas para sentirse poderoso. Dexter no. Dexter era el verdadero depredador, incluso cuando fingía ser alguien más. Cuando todo parecía perdido y Leon estaba a punto de ejecutar su plan, Harrison actuó. La inyección de M99 llegó en el instante preciso. No hubo discurso grandilocuente ni escape milagroso. Solo el silencio que acompaña al final inevitable. Leon Prader terminó exactamente donde debía terminar, inmovilizado, expuesto y reducido a lo que siempre fue. Una ilusión de poder sostenida por el miedo. Sobre la mesa de Dexter, ya no quedaba ningún depredador. Solo un hombre que, por fin, había perdido el control. Leon Prader fue un sociópata en el sentido más puro de la palabra. No tenía límites morales, ni líneas que no estuviera dispuesto a cruzar. La edad, el género o la inocencia de sus víctimas nunca fueron un factor disuasorio. Para él, todo era válido si le permitía conservar la ilusión de poder absoluto sobre los demás. Las personas no eran seres humanos, sino herramientas intercambiables al servicio de su seguridad y su ego. Sin embargo, había algo que Leon nunca fue, tan inteligente como creía. Su mayor error no fue solo subestimar a Dexter, sino no entender quién era realmente. Jamás sospechó que Red escondía al asesino más metódico que había operado durante años sin ser descubierto. Tampoco comprendió la magnitud de sus propios fallos. Leon vivía encerrado en una burbuja construida a base de dinero, influencias y miedo ajeno, convencido de que eso lo hacía intocable.
Pero ninguna burbuja es eterna. Cuando todo comenzó a desmoronarse, la caída fue rápida y brutal. Sus huellas quedaron en el arma con la que fue asesinado Batista, una prueba imposible de borrar. La bóveda que había usado como símbolo de control quedó completamente expuesta, revelando no solo sus crímenes, sino también la red de manipulación que había tejido durante años. Los archivos que guardaba celosamente, llenos de secretos y chantajes, salieron a la luz y se convirtieron en su sentencia póstuma. La imagen del filántropo impecable se hizo añicos. El benefactor admirado pasó a ser visto como lo que siempre fue, un monstruo escondido tras una sonrisa calculada. Al final, León no cayó por falta de recursos, sino por exceso de arrogancia. Creyó que podía controlarlo todo, y eso fue precisamente lo que lo destruyó. Ver a León Prader suplicar fue profundamente satisfactorio, no por crueldad, sino porque por primera vez estaba enfrentándose a una situación que no podía controlar. El hombre que durante años movió hilos desde las sombras, que destruyó vidas con una sonrisa y una amenaza velada, se encontró reducido a palabras vacías. Ofreció dinero, favores, contactos, promesas de poder e influencia. Todo aquello que siempre le había funcionado. Todo aquello que creía infalible. Pero esta vez no importaba. León no entendía que el dinero no siempre compra la salida. Que hay momentos en los que el poder deja de tener valor. Para Dexter, aquello no era una negociación. No era una transacción ni una oportunidad. No se trataba simplemente de matar a otro monstruo más. Era justicia. Justicia por Ángel Batista, un hombre honesto que pagó con su vida por acercarse demasiado a la verdad. Justicia por Harrison, un niño al que León estuvo dispuesto a asesinar solo para demostrar que aún mandaba. Justicia por todas las personas que fueron manipuladas, chantajeadas o destruidas para alimentar la ilusión de control de un solo hombre. León creyó, hasta el último segundo, que Dexter pertenecía a su mundo. Que podía arrastrarlo a su lógica torcida y convertirlo en otra extensión de su poder. Nunca se dio cuenta de que estaba completamente superado. Dexter no jugaba el mismo juego. No respondía a las mismas reglas. En ese momento final, León perdió lo único que siempre había tenido, la sensación de superioridad. Y al perderla, quedó claro lo que realmente era. No un titiritero. No un depredador. Solo un hombre desesperado, enfrentado por fin a alguien que no podía comprar, intimidar ni manipular. León Prader cayó por una razón muy simple, y al mismo tiempo, inevitable. Su ego jamás le permitió reconocer sus propios límites. Durante años creyó que el dinero, la información y el miedo lo colocaban por encima de cualquier consecuencia. Pensó que podía manipular a cualquiera, anticiparse a todo y dominar cualquier situación. Y en ese exceso de confianza cometió su error más grave, subestimar al único hombre al que nunca debió subestimar. León veía a Dexter como una pieza más en su juego. Otro activo que podía controlar, intimidar o eliminar si dejaba de ser útil. Nunca entendió que Dexter no operaba bajo las mismas reglas. Mientras León necesitaba poder externo para sentirse fuerte, Dexter se movía desde el silencio, la paciencia y la precisión. Esa diferencia fue fatal. Al final, el legado de León Prader no fue grandeza ni influencia. No fue admiración ni respeto. Fue exposición. Fue vergüenza. Fue la verdad saliendo a la luz sin posibilidad de maquillarla. Todo lo que había construido con tanto cuidado se derrumbó en cuestión de horas, dejando al descubierto al hombre real detrás de la fachada, un manipulador cobarde que dependía del miedo ajeno para sostenerse. León creyó que sería recordado como alguien intocable, pero terminó siendo un ejemplo. Un recordatorio de que el poder basado en el abuso siempre es frágil. De que nadie puede jugar a ser Dios sin pagar un precio. Y de que, tarde o temprano, todos los depredadores se encuentran con alguien más letal que ellos. Como suele ocurrir en historias como esta, León se elevó demasiado creyéndose invencible. Y cuando cayó, no hubo red que lo salvara. Porque cuanto más alto se cree alguien, más dura, más definitiva y más merecida es la caída. Y aquí es donde termina la historia de León Prader. Un hombre que creyó estar por encima de todos, que pensó que el dinero y el miedo lo harían intocable, y que terminó cayendo exactamente por eso. Porque en el universo de Dexter, el ego siempre se paga caro. Si te gustan este tipo de análisis profundos, sin relleno, sin romanticizar a los villanos y yendo directo a lo que realmente importa, entonces este canal es para ti. Aquí no solo contamos lo que pasó, sino por qué pasó y por qué importa. Suscríbete ahora mismo para no perderte los próximos vídeos, porque vamos a seguir desmenuzando a los personajes más oscuros, las teorías más locas y los momentos más brutales del universo Dexter. Dale like,
activa la campana y cuéntame en los comentarios qué otro personaje merece un análisis completo como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, algunos monstruos no necesitan cuchillos, solo poder.